no existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron junto con ella, destruyeron nuestra vida. Por eso es justo que ellos paguen lo que le hicieron a Fátima. Imagínense nada más todo lo que yo sentí después de lo que le hicieron. Imagínate ser una madre a la que de pronto, en un día común como cualquiera, 3 sujetos de la nada deciden arrebatarle la vida a tu hija de tan solo 12 años. Pero la pesadilla no acaba ahí. Años más tarde, el sistema de justicia, con una serie de omisiones y negligencias, asesina a tu otro hijo. Hay historias tan, pero tan brutales que aún después de mucho tiempo continúan doliendo. Y es que al ver a una madre sufrir por el asesinato de sus hijos, todas las madres de este país lloramos con ella. Sin embargo, es necesario contar estas historias no para revictimizar, sino para que más bien esos nombres no queden en el olvido y se pueda continuar con la exigencia y búsqueda de justicia. Este es el lamentable y desgarrador caso de la señora Lorena Gutiérrez y sus hijos Fátima Barinia y Daniel Quintana Gutiérrez. Pero no podemos contar la historia de Daniel sin antes empezar con el desgarrador caso de feminicidio de Fátima Barinia Quintana. Primero, para comenzar, ¿quién era Fátima? Fátima era una niña que fue muy amada por su familia. Nacida el 4 de junio del 2002, siendo ella la cuarta de 5 hermanos. El quinto era Daniel, su hermano menor, de quien, como dije, hablaremos más tarde. Sin embargo, es importante dejar claro que Fátima era muy unida a su hermanito Daniel. De hecho, su madre, Lorena Gutiérrez, cuenta que Fátima y Daniel todos los días jugaban en un columpio que tenían en el patio. Fátima era una niña sumamente estudiosa, muy dedicada. Ella no era necesario que la levantaran temprano para ir a la escuela. Ella estudiaba en el turno matutino, iba a la secundaria. Ella llevaba buen promedio, incluso hasta estaba en el cuadro de honor. Era una niña con muchos sueños y conocida en su comunidad, la Lupita Casas Viejas, por ser una niña muy noble, siempre dispuesta a ayudar, quien no veía el mal en las personas. Ella creció en un núcleo familiar donde sus padres siempre lucharon porque no les faltara nada y mucho menos amor. Su madre, la señora Lorena, ella tenía su propio taller de costura en casa y su padre, el señor Jesús, trabajaba como chofer. Así era como se ganaban la vida. Ellos eran una familia trabajadora, honrada, de bien, que no se metía con nadie. Y Fátima, como dije en un principio, pues ella era conocida por ser una persona noble, amorosa con su familia, muy estudiosa y por supuesto responsable. Ella soñaba con ser doctora y curar todas las enfermedades, pero sobre todo curar a sus padres, mantenerlos sanos para que les durara muchos años. Ella era muy apegada a su familia, pero sobre todo a su hermano y a su padre, el Señor Jesús. Ellos eran conocidos, como dije antes, de una familia tranquila y sobre todo muy unida. Hasta aquel fatídico día 5 de febrero del 2015, cuando esta tranquilidad fue interrumpida y arrancada para siempre, así como los sueños de Fátima de ser doctora, por estos 3 sujetos que la abordaron a unos cuantos metros antes de llegar a su casa. Fátima, como dije antes, ella era una niña responsable. Nunca llegaba después de las 3 de la tarde a su casa. Normalmente siempre sus padres iban por ella a la parada de autobús. Si no eran sus padres, eran sus hermanos quienes iban por ella y la recogían en la parada de autobús para
regresar a casa y comer juntos en familia como todos los días. Sin embargo, aquel fatídico 5 de febrero del 2015, el reloj marcó las 3:40, momento en el que inició la pesadilla para la familia Quintana Gutiérrez. No era normal que llegara esa hora y Fátima no estuviera en su casa. Fátima máximo a las 3 de la tarde, acompañada o sola, ella ya estaba en su casa a esa hora. Sin embargo, eran las 3:40 y Fátima no había regresado, por lo que sin pensarlo dos veces, sus padres, el señor Jesús y la señora Lorena, salieron corriendo en su búsqueda. El señor Jesús bajó con toda la vereda. Ellos vivían en un cerro en donde la casa de la familia Quintana Gutiérrez estaba hasta lo último, hasta la punta del cerro, y en las faldas de este se encontraba el domicilio de los hermanos Ataide Reyes. Cuando sus padres salen a buscarla, quien sale primero corriendo es el señor Jesús con su hermanito Daniel, el hijo más chico, y salieron juntos corriendo a buscar a Fátima a la parada de autobús. Obviamente, pues no la encontraron. Después de que salió el señor, detrás de él salió la señora Lorena, quien por algún extraño presentimiento se detuvo en la casa de los hermanos Ataide Reyes. Ahí fue donde comenzó esta pesadilla. Mientras todo esto sucedía, la señora Lorena les preguntaba a los hermanos Ataide Reyes, Luis Ángel y Misael, si habían visto pasar a Fátima, a lo cual ellos negaron rotundamente haberla visto. Pero para este punto, Daniel llegó con Salma hasta donde estaba su madre, la señora Lorena, y Salma los confrontó. Salma era la mejor amiga y compañera de Fátima, con quien Fátima regresaba de la escuela todos los días. Siempre, todos los días llegaban juntas en el mismo camión y ese día no fue la excepción. Salma les dijo que efectivamente sí las habían visto, que incluso ella se dio cuenta que los hermanos Ataide Reyes le estaban chiflando a Fátima desde el barandal de su casa. Fue entonces cuando la señora Lorena mandó a Salma y a su hijo Daniel a que fueran a tocar las campanas de la iglesia para alertar a la gente y pedirle que la ayudaran a buscar a su hija, porque hasta ese momento lo que se pensaba es que se la habían robado. Los niños fueron a hacer lo que la señora les pidió, pero para este momento también, antes de que ellos se fueran, Salma le señaló a la señora Lorena en dónde había visto exactamente a su hija Fátima por última vez. La señora Lorena se posicionó en ese lugar, avanzó unos escasos 5 o 6 metros por un declive que comienza en el patio trasero de los hermanos Ataide Reyes y alcanzó a ver debajo de una rama la sudadera que llevaba puesta Fátima ese día. Entonces la señora Lorena siguió avanzando y encontró un cuchillo lleno de sangre. Posteriormente, la señora Lorena se regresa al camino y le dice a su hija Jimena que había encontrado la sudadera de su hija Fátima manchada de sangre. Entonces, en ese momento también encontró la señora Lorena junto con otro familiar en una tina que estaba ubicada en el patio trasero de los hermanos Ataide Reyes, llena de sangre. Se comprende que se habían lavado ropa, se habían lavado ellos y la tina había quedado llena de sangre, agua completamente roja. Fue entonces cuando llega el señor Jesús hasta donde está la señora Lorena y ella le cuenta todo lo que sabía hasta ese momento. La señora Lorena vuelve otra vez a bajar por ese declive, por el patio trasero de los Ataide Reyes, sigue avanzando y comienza a seguir encontrando cada vez más y más pertenencias en el suelo. Fue entonces cuando también alcanza a ver la tierra como si alguien hubiera rasguñado. Sigue avanzando, sigue caminando y se topa con un resbalón donde ella intuye que por ahí se bajaron ellos y empieza a alcanzar a ver a la distancia el tenis de su hija Fátima. Y entre toda la gente que estaba arriba buscando, alcanzó a escuchar que alguien le gritaba: Lorena, Lorena, allá hay sangre. Y se veía mucha sangre coagulada en una zanja.
Lorena se dirigió hasta allí y también alcanzó a escuchar la voz de su hijo Daniel, que le gritó que alcanzaba a ver la cabeza y la mano de su hermana Fátima. La señora Lorena, en el medio del shock, ella no recuerda haber visto ni la cabeza ni su mano. Ella solamente recuerda que encontró a lo lejos, que alcanzaba a ver el tenis de su hija. Primero pensó que solamente era el tenis, pero después se dio cuenta que era ella, que era su hija. Para este momento, de inmediato ya venían llegando la Cruz Roja de ese lugar. Entonces los paramédicos bajaron de inmediato y al llegar hasta el cuerpo de Fátima le dijeron a la señora Lorena que lo sentían mucho, pero que ya no había nada que hacer por la niña. Fue entonces cuando llegaron más familiares y le preguntaron a la señora Lorena si ya había encontrado a Fátima, que cómo estaba Fátima, a lo que la señora Lorena les contesta que Fátima ya había perdido la vida. Para ese momento ya se había reunido un tumulto de gente enardecida, quienes ya tenían a los hermanos Ataide Reyes, ya los estaban golpeando y ya estaban a nada de lincharlos. Solamente estaban esperando a que la señora Lorena les dijera que podían hacerlo, a lo cual la señora se negó y ella, en medio de su dolor, de su angustia, de su impotencia, ella decidió hacer lo correcto e irse por lo legal. Les dijo que los soltaran, que los dejaran ir, que ellos querían que pagaran por la vía legal. Ellos, confiando en el sistema de justicia, confiaban que iban a pagar por lo que habían hecho. Hasta ese momento los padres no sabían toda la atrocidad, la violencia y la tortura que había sufrido su pequeña hija. Para ese momento, alguien gritó a lo lejos que el pelón, José Juan Hernández de Cruceño, que ya había llegado a su casa. Fue entonces como la gente accedió a irse del lugar para perseguir al pelón. Alguien que de por sí ya decían que desde que había llegado a la comunidad no había hecho ni ocasionado nada más que problemas. Todos se fueron a su domicilio y la familia, al ver la presión de la gente, al sentirse acorralados por la furia de la gente de la comunidad, decidieron entregarles a su hijo. Y dijeron que sí se lo iban a entregar, pero que con la condición de que no lo golpearan y que no le hicieran nada a este pobre indefenso sujeto. Para la buena fortuna de él, la policía llegó en cuestión de minutos, por lo que a él solamente lo estuvieron golpeando como unos 10 minutos o menos aproximadamente, porque en cuanto llega la policía a su domicilio, de inmediato lo suben a la patrulla y se llevan a los tres. Para este momento, pues todavía nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que le había sucedido a Fátima, pero desde ese momento comenzaron las negligencias y las omisiones por parte de la autoridad. Desde el momento en que no resguardaron la escena del crimen, desde el momento en que no tenían la herramienta necesaria para poder hacer el levantamiento y protección de indicios, desde que no sabían cómo caminar por el lugar, cómo proteger toda la evidencia que señalaba a estos tres sujetos. Y fue así como comienza este peregrinar para la familia en búsqueda de la justicia. Fue lo que le hicieron estos tres desquacerados, estos tres sujetos, que decirles bestias se queda muy corto. Ellos, entre los tres, interceptaron a Fátima a unos cuantos metros antes de llegar a su casa. Le cortaron la cara, 10 centímetros, le cortaron el cuello para poder someterla. Esto al momento de que Fátima comienza a defenderse para quererse zafar. Lejos de dejarla ir, esto incrementa su furia y comienzan a someterla y llevársela por el patio trasero de su casa, que conduce hasta una zanja profunda de la Naucalpan Toluca. En el camino, el forense comenta en la audiencia, en una de las audiencias comenta que durante el trayecto del sometimiento que le hicieron estos tres sujetos a Fátima, la
apuñalaron 230 veces. No fueron puñaladas profundas, únicamente dice él que fueron de sometimiento, puñaladas o punzones que no pusieron en riesgo su vida hasta ese momento. En el trayecto también, con una cadena gruesa que rodeaba el puño de alguno de esos 3 cobardes, le tumbaron todos los dientes, le sacaron un ojo, y al momento de que la dejaron en ese lugar donde la encontraron ya sin vida, entre los 3 abusaron de ella. No conformes con eso, también le introdujeron un objeto de bordes irregulares por el recto, lo cual le ocasionó que la explotaran por dentro. Aún así, Fátima seguía con vida, seguía todavía luchando por sobrevivir. No contentos con eso y ya esperando terminar con su vida, agarraron y entre los 3 le aventaron piedras de 32 y 36 kilos a una altura de más de 1 metro. Ya fue con esto que ultimaron la vida de Fátima. De hecho, la causa de muerte fue precisamente por exposición de la masa encefálica. Fue un traumatismo cráneoencefálico severo lo que le quitó la vida a esta pobre niña. Fátima luchó hasta el último aliento para poder preservar su vida, pero evidentemente no podía luchar contra estos 3 cobardes juntos. Y desgraciadamente, pues nadie sabía hasta ese momento qué era lo que le habían hecho a la joven hasta que fueron las audiencias. Para este punto, unos cuantos días más tarde, quisieron dejar libre a José Juan Hernández de Cruceño, porque como supuestamente se presentó en una audiencia un video donde él aparentemente estaba trabajando el día de los hechos, un video que ni siquiera fue validado por peritos, un video que no pasó por peritaje para validar su veracidad y su autenticidad. Video el cual evidentemente fue editado, no fue revisado y se presentó así directamente como una prueba. Y dijeron que si no, todavía le dijeron a la familia que si no hubiera sido por ese video, que hubieran dejado ir a un inocente. Con el paso de las audiencias, que fueron demasiadas a lo largo de los años, se llegó a la conclusión de que fue precisamente él, José Juan Hernández de Cruceño, quien tuvo la idea de hacerle daño a la joven. Él fue quien convenció a los hermanos Atay de Reyes de hacer lo que hicieron. No por eso se le quita responsabilidad a los hermanos. Los 3 son igual de culpables y responsables del feminicidio de Fátima. Desafortunadamente, al poco tiempo, uno de ellos fue puesto en libertad por tratarse de ser un menor de edad. Primero, argumentaron que no tenían pruebas suficientes para condenar a uno de los Atay de Reyes porque era menor de edad. A él lo trataron con mayor cuidado, con mayor cautela y dijeron que al final del día pues no había pruebas suficientes. Pero también, ¿cómo iba a haber pruebas suficientes? Si la señora Lorena relata que al momento de que le quisieron hacer peritaje de estudios de sangre, cuando ellos estaban en el hospital, que era el momento adecuado, que era reciente, que estaba todo fresco, los abogados no dejaron que la familia se hicieran estudios, que les hicieran pruebas ni a los hermanos ni a José Juan. No dejaron que los tocaran para nada. De pronto les botaron todos los derechos sabidos y por haber para estos desquacerados y no pudieron realizar esas pruebas de sangre, por lo cual evidentemente no iban a tener las pruebas suficientes. Sin embargo,
No solamente la señora Lorena y el señor Jesús encontraron esas prendas bañadas de sangre de Fátima en el patio de la casa de los Ataide Reyes. Todos los vecinos, toda la comunidad de la Lupita Casas Viejas encontraron y vieron esa evidencia. Sin embargo, desgraciadamente eso no fue suficiente para la autoridad para demostrar su culpabilidad. Fue una lucha ardua, revictimizante y constante para la familia. Y como les decía, en cuanto a uno de los Ataide Reyes, pues fue puesto en libertad. Posteriormente se apeló para que se volviera a hacer una revisión del caso y fue entonces como lo ingresaron, no a la cárcel, sino a la Quinta del Bosque, a donde meten a todos los menores de edad. La autoridad conoce o los llama como menores infractores. Estos videos son precisamente para poder exigir esa justicia, para que finalmente la autoridad haga reforma, sobre todo que deje de tratar a los menores de edad como seres inconscientes que no saben lo que hacen, lo cual es completamente falso. Hemos visto infinidad de casos de menores de edad que cometen delitos gravísimos, atroces, estando conscientes y en el entendido claro de que solamente por mucho les van a dar 5 años. Y fue así que dejaron libre a uno de los Ataide Reyes. Y no conforme con eso, también le dejaron en claro a la familia que él tenía todo el derecho del mundo de volver a rehacer su vida, que tenía derecho a un proyecto de vida, puesto a que él ya había pagado. 5 años que no son nada más que una burla para la familia. Y ahora en cuanto al lamentable caso de Daniel, en el 2020 fue la última estocada del tiro de gracia que tuvo que recibir la familia Quintana Gutiérrez, que fue el fallecimiento de su hijo más pequeño, Daniel Quintana Gutiérrez, luego de que él acudiera a 4 hospitales diferentes para recibir atención médica debido a un fuerte dolor abdominal. Un dolor abdominal que comenzó por ahí de agosto del 2020. Como ustedes recordarán, nos encontrábamos en pandemia y muchos hospitales no atendían ningún otro malestar que no tuviera que ver con el COVID, por diversas razones. Una de ellas para no contagiar a la gente de esa infección o de ese virus. Desafortunadamente esto jugó totalmente en contra para la familia y para Daniel, por supuesto, dado a que pues lo único que le dieron fue una pastilla para el dolor y hasta ahí. Pero, y bueno, hasta ese punto y hasta ese momento todo bien, pero ya meses más tarde, en noviembre, ese mismo dolor se le vuelve a repetir, pero esta vez más intenso, por lo que la familia da aviso al mecanismo de defensa, al mecanismo de protección de víctimas, que era con lo que ellos contaban en ese momento. Se encontraban viviendo en Monterrey, Nuevo León, en calidad de víctimas protegidas. Y el mecanismo nunca contestó. Y las veces que le contestaban a la señora Lorena le decían que sí la iban a apoyar, que sí le iban a enviar un doctor a su casa, pero nunca lo hicieron. Desafortunadamente ellos, refugiados, se encontraban en una situación muy difícil, ya que la señora Lorena comenta que ellos no tenían acceso al sector salud, ni público ni privado, no tenían acceso tampoco a trabajar. Todo esto derivado a que pues el mecanismo de defensa, protección de víctimas les decía que tenían que manejar un bajo perfil para que pues las familias de los imputados, quienes los tenían amenazados, no los encontraran, cuando se supone que precisamente para eso está la autoridad, para darle tranquilidad y seguridad a las familias, sobre todo a las víctimas colaterales de estos casos. Y bueno, lamentablemente, y continuando con esto, pues la familia, al no ver respuesta, llevan a Daniel a un primer hospital. Me parece que lo llevan primero al materno infantil en Monterrey, donde nuevamente le niegan la atención, puesto que decían que ya no cumplía con la edad para ser atendido en el materno infantil, cuando él todavía tenía, Daniel, 16 años.
y se consideraba obviamente un menor de edad. No lo atienden, entonces lo mandan a otro hospital privado, al San Vicente, donde nuevamente tampoco le dan atención y lo llevan por último a un hospital psiquiátrico. Antes de llegar al psiquiátrico, en el privado, en el San Vicente, le dicen a la señora Lorena que pues su hijo no tiene otra cosa más que problemas de ansiedad, derivado a la situación que habían vivido con Fátima y todo lo que se ha suscitado desde ese entonces, por el desplazamiento que ha vivido y supuestamente por las amenazas, que todo esto le había jugado en contra para padecer problemas fuertes de ansiedad. Cuando la señora Lorena argumentaba que lo que él tenía era un fuerte dolor abdominal, que no podía comer y que estaba vomitando todo el tiempo. Sin revisarlo, sin auscultarlo, sin hacerle los primeros estudios básicos de atención cuando se recibe a un paciente, sin nada de eso, los médicos señalaron que lo que él tenía solamente era ansiedad. Y fue así como entonces lo mandan al hospital psiquiátrico, donde le suministran una fuerte dosis de tranquilizantes, lo cual agravó el problema que Daniel ya tenía. Debido a que, bueno, esa negligencia fallece. Al momento de que le hacen la autopsia, pues le dicen a los padres que Daniel lo que tenía era una úlcera que le estaba filtrando ciertos líquidos a los pulmones, pero que con el suministro de esas cantidades tan fuertes de tranquilizantes, pues lo que hicieron fue explotar la úlcera que ya tenía y pues lo estallaron por dentro. De hecho, al momento de que Daniel fallece, ya después de haber recorrido diversos hospitales donde le negaron la atención y que solamente le dieron tranquilizantes que básicamente lo pusieron en coma, él fallece al día siguiente de haber recibido esas dosis tan fuertes en su casa. Y cuando su papá, el Señor Jesús, intenta darle los primeros auxilios para reanimarlo, Daniel, la señora Lorena comenta que Daniel comienza a arrojar sangre por todos los orificios del cuerpo, donde pues eso explica evidentemente cómo es que fue que le explotó esa úlcera por dentro. Los médicos comentan cuando le hacen la autopsia que si a Daniel le hubieran dado la atención básica, le hubieran auscultado, le hubieran subido a una mesa de exploración para auscultarlo y tocar el abdomen, se hubieran dado cuenta del problema que traía. Y no era necesario una cirugía tan aparatosa, tan invasiva. Lo que los médicos dicen que con una pequeña cirugía láser que era suficiente para suturar la úlcera pequeñita que él traía, que era del tamaño de una uña, que es lo que dice la señora Lorena. Entonces, con eso se hubiera solucionado el problema y no se hubiera hablado del fallecimiento del joven. El día de hoy, precisamente por eso, la señora Lorena sigue en búsqueda de justicia, sigue en búsqueda de la reparación del daño, tanto del feminicidio de Fátima como del asesinato de Daniel. Sigue buscando que pues metan a la cárcel a los médicos negligentes, a los que le negaron la atención y a los otros que le suministraron esas fuertes dosis de calmantes a su hijo, que fue lo que terminó de agravar la situación de úlcera y lo que le ocasionó la muerte. Precisamente para eso, como les decía anteriormente, para eso son estos videos, para exigir justicia y pedirle a la autoridad, a todas las autoridades pertinentes, que hagan sentencias ejemplares de no repetición. Se les hace un llamado para que dejen de minimizar los crímenes cometidos por adolescentes, que le pongan atención a las víctimas colaterales de asesinato, de feminicidio y homicidio, porque
no solamente tienen que cargar con el fallecimiento de sus familiares, de sus hijos, sino que también tienen que cargar con toda la indolencia, con toda la indiferencia y negligencia y omisión de las autoridades. Y bueno, esto es todo por ahora. Déjame saber tú qué piensas en los comentarios y nos vemos en un próximo video de El grito de los inocentes.